Con el permiso de la presidenta. Adelante, diputado. Compañeras y compañeros diputados, hace 162 años, 6 de septiembre de 1860, el presidente Juárez proclamó las leyes de reforma, normas cuya influencia siguen impactando a nuestra Constitución actual. Si bien es cierto que el contexto histórico que vivía el país en ese momento es muy distinto al actual, recordar la proclamación de las leyes de reforma es un acto que nos obliga a replantear la vigencia del marco jurídico nacional y el rol que debe de jugar el Estado mexicano frente a otros poderes. En 1860, la realidad política demandaba una separación de la Iglesia y el Estado, a fin de evitar abusos y otorgar más libertades. Juárez marcó un límite con el que fortalecía el papel del Estado sobre cualquier otro, manteniendo una relación respetuosa entre la Iglesia y Estado, pero no de sumisión y mucho menos de sometimiento. Con las leyes de reforma, Juárez empezaría a redefinir el papel del Estado, definiendo parámetros y atribuciones del gobierno en la vida de las personas, como las desempeñadas por el orden civil. Por otra parte, se establecería el derecho fundamental de la libertad de culto, es decir, que toda persona tiene el derecho de decidir qué religión profesar, en qué religión creer, algo que hoy nos pareciera muy normal, pero en aquella época no lo era. A pesar del gran impacto de estas medidas, no todo fue fácil ni sencillo. Las decisiones del presidente Juárez sembraron intolerancia y división social, como lo relatara Krause, debido a las pugnas entre liberales y conservadores, que pasaba por poner etiquetas a quienes no coincidían con las ideas de otros, justo como ocurre hoy en México a 160 años de distancia. Hoy vivimos en un México distinto al de 1860 y, sin embargo, podemos encontrar ciertas similitudes. Por ejemplo, el debilitamiento del Estado mexicano frente a los poderes fácticos. Tenemos un presidente que, en lugar de fortalecer el Estado de Derecho, lo debilita. Tenemos un presidente que, en lugar de fortalecer la autoridad del Estado y más sobre el crimen organizado, se supedita. Tenemos un presidente que, en lugar de fortalecer a las autoridades civiles, prefiere desmantelarlas. Compañeras y compañeros, las leyes de reforma marcaron un hito en la historia de México. Ustedes han denominado la época de la reforma como la segunda gran transformación del país. En verdad que hay un antes y un después de las leyes de reforma. No porque así lo dictara Juárez, sino por su impacto en el orden jurídico, político y social de México. Las leyes de reforma dieron un carácter fundamental al Estado mexicano, su carácter como un Estado laico. Hoy nuestro país atraviesa por un proceso de militarización que ustedes niegan, pero aprueban. Retomemos este espíritu de leyes de reforma, esta vez para separar y respetar el poder civil del poder militar. En el PAN, con actitud reformista, seguiremos impulsando aquellas leyes que buscan poner los intereses de la nación por encima de los intereses del presidente. Aquellas reformas que sirvan para salvar a México de esta destrucción que se está llevando a cabo. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias a todos. Gracias, diputado.